¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esa es una pregunta que solemos escuchar. La gente dice, ¿dónde está Dios cuando miles de personas mueren en una tragedia, en un tornado, en un tsunami, en un terremoto? ¿Dónde está Dios?, dice la gente. ¿Dónde está Dios cuando estos niños del tercer mundo mueren de hambre? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando ahora vemos en Ucrania tantos civiles, tantos niños siendo atacados y muriendo? ¿Dónde está Dios?, dice la gente, cuando el culpable de un crimen sale libre y a los inocentes los meten en la cárcel. Ahora, ¿cómo debemos responder? Pues el Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está tu Dios? Pues nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios no es un Dios alejado, como mucha gente piensa, un Dios aislado allí en su palacio real, celestial, un Dios que no quiere saber nada de lo que ocurre en el mundo. No, Dios está en control de todo. Dios es un Dios cercano. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del cielo y de la tierra, el que gobierna en todo lo que ocurre. Lo que está pasando ahora, tanto aquí en España, como en Ucrania, como en el resto del mundo, Dios lo sabe, Dios lo ha permitido, Dios lo hace por una razón. En su justicia y en su gracia, Dios lo permite. A su pueblo le permitió, a su pueblo mismo de Israel, le permitió pasar por muchas calamidades, por riqueza y por pobreza, por salud y por enfermedad. Y en la historia que hemos leído hoy, este mensajero del rey Sennacherib hace esa pregunta al pueblo de Israel y les dice, ¿dónde está vuestro Dios? Los otros dioses no han servido de nada, ¿dónde está tu Dios? Le estaba preguntando al reino de Israel, al reino de Judá. Y creo que la respuesta la encontramos en el pasaje que ha leído el hermano Sebi, en el pasaje del Salmo 46, en el versículo 5. Vamos a nombrar algunos versículos de ese Salmo, así que si puedes dejar un marcador ahí. Salmo 46, versículo 5, ¿qué dice? Antes ha dicho que braman y se turben sus aguas, y luego dice el versículo 5, Dios está en medio de ella. Habla de Jerusalén, de la ciudad, del Dios vivo, de la iglesia también. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de ella. No seremos conmovidos. Dios nos ayudará al clarear la mañana. La Biblia dice que Dios está en todo lugar. Eso lo sabemos. Dios, para ser Dios, es omnipresente. Está en todo lugar. Pero de una manera especial, Dios habita en medio de su pueblo, especialmente su lugar de morada, donde su gloria se manifiesta, donde a Él le gusta estar, es en medio de su pueblo. Ahora es verdad que esta promesa que nos dice Dios, de Dios estar en medio de su pueblo, es una promesa condicional. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, pero no dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados, 2 o 3 reunidos, allí está Dios en medio de ellos. Bueno, no dice exactamente eso. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Eso dijo Cristo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Y cuidado, porque mucha gente puede pensar que tiene la presencia de Cristo en medio suya y no la tiene. Y como individuos lo podemos pensar que en nuestro hogar está la presencia de Cristo y quizá no está. Y como iglesia también lo podemos pensar y quizá no está. Mira lo que pensó Sansón. Él pensaba que como individuo tenía la presencia poderosa de Dios para fortalecerlo, pero la perdió. En el tiempo de Jeremías, la gente pensaba que como tenían el templo, pues ya Dios iba a estar siempre con ellos y en medio de ellos. Pero en el libro de Ezequiel, otro profeta, nos dice que la gloria de Dios dejó el templo, abandonó el templo, porque ellos habían abandonado a Dios. Tenemos en Apocalipsis la iglesia de Laodicea, una ciudad allí, en Asia Menor. Y esta iglesia decía, no tenemos necesidad de nada, tenemos líderes, tenemos dinero, tenemos una buena iglesia, tenemos todo, no nos hace falta nada. Y lo que les pasó es que perdieron lo más importante, la presencia de Cristo. Y nos dice que Cristo estaba fuera de la iglesia, Cristo estaba en la puerta diciendo, toco, a ver si me dejáis entrar, quiero entrar a vuestra iglesia, que mi presencia esté allí. Y te pregunto, nada más empezar, ¿en tu vida está Cristo a la puerta, fuera a la puerta, o está Cristo en medio de tu vida? ¿Está Cristo en medio reinando en tu vida?
En nuestra iglesia nos debemos de preguntar eso. ¿Está Cristo en medio, está su presencia en medio del pueblo de Dios o está Cristo fuera, a la puerta? Es algo que nos tenemos que preguntar. Aunque el enemigo estaba a las puertas del pueblo de Dios, como vimos la semana pasada, Dios estaba en medio de su pueblo. Hoy queremos ver esto de Dios en medio de su pueblo, Dios en medio de su pueblo. Esta mañana queremos tratar este tema que vemos aquí, esta descripción de la confrontación entre Sennacherib y Ezequías, estos dos reyes, es muy interesante porque esta historia que hemos narrado se nombra 3 veces en la palabra de Dios. Aquí en Segunda de Reyes, también en Segunda de Crónicas y como vimos la semana pasada en Isaías, 3 veces. Y eso nos tendría que hacer pensar, ¿por qué se repite 3 veces esta narración, esta historia, con detalles diferentes que nos hacen ver la historia mucho más completa, pero se repite esta historia 3 veces? Eso es porque Dios nos quiere enseñar algo de esta historia que se repite 3 veces en la palabra de Dios, en la palabra inerrante e infalible de Dios, como hemos visto en la escuela dominical. Cuando algo se repite 3 veces, es que hay que prestarle mucha atención. Queremos ver 3 cosas en cuanto a que Dios está en medio de su pueblo. 3 cosas. La primera, Dios está en medio de su pueblo en la preparación del pueblo delante de Dios. Dios está en medio de su pueblo cuando su pueblo se prepara para estar delante de Él. Te hago una pregunta. El rey de España te manda una carta y te dice que la semana que viene o quizá el mes que viene quiere hacerte una visita a tu casa. ¿Qué vas a hacer? El rey de España va a venir a tu casa, va a hacerte una visita. ¿Qué harías? Pues la gran mayoría de personas lo que haría, incluso a algunos a lo mejor que no les parezca muy bien el rey o lo que sea, pero la gran mayoría de personas lo que haría es prepararse. Mucha gente lo que haría es coger los ahorros quizá que tiene y a lo mejor los pondría en pintar toda la casa, que esté bien pintada, limpiaría toda la casa como nunca la han limpiado. Incluso a lo mejor alguien diría, pues ahora es buen momento para esa renovación del salón que estaba pensando, que llevo años, ahora la vamos a hacer, porque el rey va a venir y quiero que todo esté bien preparado para el rey, la casa entera preparada para la visita del rey. Pues Dios es el rey de reyes, el rey de todos los reyes del mundo, el rey de los presidentes y de todos los más grandes de este mundo. Y si Él va a estar en medio de su pueblo, debe haber preparación. Igual que alguien prepararía su casa para el rey de España, si Dios va a estar en medio de su pueblo y Él quiere estar, debe haber preparación. Muchas veces quizás nos podemos preguntar, ¿cómo es que Ezequías y su pueblo podían descansar y estar confiados así en Dios en medio de una circunstancia tan difícil? ¿Cómo es que en medio de estas incluso tentaciones y provocaciones del enemigo, cómo podían reaccionar así? Porque estaban preparados, porque había habido una preparación. Nos preguntamos lo mismo cuando vemos a algunos cristianos. ¿Cómo es que algunos cristianos reaccionan de manera tan humilde, piadosa y reposada ante la más difícil de las circunstancias? Justo el jueves de esta semana, allí en Alemania, cuando paramos, esta familia que venía de Odessa, sabiendo que el marido de esta mujer está ahí en Odessa, que no saben si lo van a ver otra vez, y la mujer se puso a orar. Yo no entendí lo que esta mujer dijo, pero la mujer estaba orando y estaba clamando a su Dios, y en todo el viaje pudimos ver una mujer que estaba reposada, confiando en su Señor en medio de la más difícil de las circunstancias. ¿Cómo es que una persona puede reaccionar así? ¿Cómo es que una persona puede reaccionar de manera tan confiada en Dios en medio de lo más horrible que le puede pasar a una persona? Porque antes ha habido una preparación. Eso siempre que hablo de algo de la preparación me recuerda Esdras 7, versículo 10. Esdras, Dios lo utilizó de una manera tremenda, pero Esdras 7, versículo 10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para buscar en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel estatutos y decretos. Había una preparación. El pueblo de Dios aquí se preparó primero, y para 2 cosas. Primero, leemos que se prepararon para la adoración a Dios. Él iba a estar en medio suya, pues querían adorarle.
y también se preparó para las batallas de Dios. En el Salmo 149, versículo 6, dice, hablando del pueblo de Dios, que exalten a Dios con sus gargantas, que haya adoración a Dios, pero también dice, y espadas de 2 filos en sus manos. Salmo 149, versículo 6. Una garganta preparada para adorar y una mano preparada para luchar. Y así vemos, este pueblo se preparó para la alabanza a Dios y también para la batalla, las batallas de Dios. Se prepararon para la adoración a Dios. ¿Qué significa eso? Pues vemos que el rey Ezequías fue un gran reformador del Antiguo Testamento. Él sabía que no se puede servir a Dios de cualquier manera. Hay mucha gente ahora que piensa así, no pasa nada, tú ven a Dios y no importa tu vida, no importa lo que estés viviendo, tú puedes venir el domingo y adorar a Dios y no hace falta que te prepares de nada. No, sí que hace falta preparación. Dios quiere usar vasos limpios, vasos puros, no vasos sucios y de deshonra. Pues Ezequías hizo eso. Él sabía que no se podía servir a Dios y también a los ídolos falsos. Su padre Acaz, lo vimos ya la semana pasada, había abandonado a Dios, pero Ezequías volvió al Señor. Mira el versículo 3 de 2 de Reyes 18. Y Ezequías, dice allí, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Cuando habla su padre, habla de su antecesor. Era padre de su padre, había bastantes generaciones, pero él siguió a su bisabuelo, tatarabuelo, David. Y dice después, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Siguió a Jehová, no se apartó de él, y guardó los mandamientos que Jehová le dio a Moisés. Ezequías nos dice aquí que fue el mejor de los reyes de Judá, el reino del norte, después de la separación del reino del norte y el sur. Lo primero que hizo, dice, el primer mes, el primer año, lo primero que hizo es abrir las puertas de la casa de Dios. Para él la adoración a Dios era lo primero, pero no se podía entrar a la casa de Dios y adorar de cualquier manera, con el templo sucio, de cualquier manera, que adoren los que quieran y que sirvan a Dios como el que sacerdote sea el que sea, no. Las cosas se tenían que hacer como Dios había puesto en su palabra. Y así lo hizo Ezequías. Abrió las puertas de la casa del Señor, las reparó también la casa del Señor. De verdad le importaba la adoración al Dios verdadero y por eso preparó todo para esto. Limpió el templo, restauró la adoración a Dios en el templo con el sacerdocio de aquellos de la tribu de Leví. Incluso celebró la Pascua. Tenía un deseo por prepararse para la adoración a Dios. Y es que si queremos que Dios esté en medio nuestra, y espero que ese sea tu deseo, que cuando vengas aquí puedas decir, Dios estaba allí, Dios estaba allí, se notaba la presencia de Dios en ese lugar. Espero que eso sea tu deseo, es mi deseo, y espero que sea el tuyo también. Pues espero que al querer eso, nos preparemos para adorarle así. Lo espiritual debe estar lo primero, dice Mateo 6:33, antes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No tu trabajo, es que es tan importante el trabajo, pero primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás, el trabajo, la familia, las relaciones, los estudios, todo eso más será añadido. Primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y te quiero preguntar, ¿cómo te preparas tú para adorar a Dios? ¿Cómo te preparas? Porque requiere preparación. En cuanto a la adoración pública que hacemos aquí, los domingos especialmente, ¿hay una preparación del corazón para venir a adorar a Dios? Hay una preparación que muchas veces tiene que ser el sábado. Si el sábado me quedo viendo una película hasta las 3 de la mañana, pues va a ser difícil adorar a Dios como debo el día domingo. Muchos piensan que para venir a adorar a Dios pues es venir, presentarse aquí el domingo a las 11 y ya está, pero requiere preparación para que nuestro corazón esté preparado para alabarle a Él. Mi amigo, ¿te das cuenta de que Cristo mismo ha prometido estar aquí cantando con nosotros? El Salmo 22, versículo 22, y Cristo está hablando en este Salmo, en todo el Salmo, dice ahí Cristo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hay una promesa de que Cristo mismo, no visiblemente, sino espiritualmente, Cristo mismo viene aquí y adora con nosotros cuando le cantamos los himnos y la adoración a Dios.
para eso hay que prepararse. Si Cristo va a estar aquí con nosotros, nos deberíamos de preparar. Y no solamente preparar para la adoración pública, sino para la adoración privada. También es importante. Preparar un lugar para levantarme y si leo la Biblia por la mañana, un lugar para que esté tranquilo y pueda leer ahí. Un tiempo, si sea por la mañana, recomiendo por la mañana, o si no por la tarde o por la noche, para leer la palabra de Dios y estar en mi momento de adoración privada con Dios, orando y leyendo su palabra. Hay que prepararlo. Y a veces cuesta sacrificio, pero hay que prepararlo. Las tareas de reforma de Ezequías no solamente tenían que ver también con la adoración a Dios en cuanto a lo positivo de adorarle, pero también la adoración a Dios incluía quitar el error, quitar lo que no estaba bien, arrepentirnos de nuestros pecados, sacar lo que sobraba, contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos y por tanto destruir, identificar y destruir las cosas que eran un obstáculo, las cosas que estaban sobrando. La preparación no solo incluye poner las cosas buenas en orden, también significa quitar toda la porquería que hay ahí y llevarla al contenedor y dejarla ahí. Cuando viene el rey a tu casa, no solamente vas a poner bonita la casa, sino que también vas a quitar la basura, la porquería que no hace falta y tirarla fuera. Y así tenemos que hacer también espiritualmente. Lo primero en la lista de Ezequías fue la destrucción de los lugares altos en que se hacía adoración mixta. Había unos santuarios repartidos por toda Israel, donde ahí iban y a veces adoraban a Dios ahí, al Dios verdadero, pero otras veces adoraban a dioses falsos. Y a la gente decía, hombre, si se utilizan para adorar a Dios, ¿no? Al menos no pasa nada. Pero Dios había dicho en su palabra que había un lugar para adorar, que era el templo, un lugar para adorar, allí era, también eso lo hizo para para enseñarnos que había un lugar, un camino de salvación. No habían muchos repartidos por todo Israel, sino un lugar en el que las personas podían ir para encontrar perdón de sus pecados. Así que Ezequías destrozó todos estos lugares altos repartidos por el territorio, algo que incluso buenos reyes como Salomón, Asa y Josafat no habían hecho. Ellos habían permitido estos lugares. Así que cuando Ezequías obedeció la ley de Dios y destruyó estos santuarios, e incluso esta serpiente de bronce, hemos hablado hoy en la escuela dominical de la serpiente de bronce, él la destruyó porque la gente estaba adorando a la serpiente de bronce, en vez de recordando solamente lo que Dios había hecho, adorando a esta imagen. Él destruyó todo esto, quitó estos santuarios de adoración mixta. Era una decisión radical, pero para prepararse para la adoración a Dios. La adoración a Dios debe ser exclusiva, debe ser radical. Para echar el pecado de tu vida requiere que tomes una decisión radical. El pecado no se va a echar de tu vida con un poco de, bueno, ya hablamos, llegar a una... No, requiere que lo eches completamente, es lo que dice Dios. Y así, en la oración que hace Ezequías en el versículo 15 del versículo 19, del capítulo 19, dice: Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de dioses, Dios de todos los reinos de la tierra. Él venía ahí al templo y sabía que el arca de Dios, que estaba en medio de los querubines, representaba la presencia de Dios. Por la gracia de Dios, aquí había un pueblo que se quería preparar para adorar a Dios, pero también se preparó para las batallas de Dios. Después de esta preparación de adoración a Dios, Ezequías tenía que enfrentar una guerra. Así que también preparó al pueblo para esto. En 2 de Crónicas 32 leemos sobre esa preparación que hubo. Hizo un consejo de personas para saber cómo enfrentarse y tomaron el consejo y cerraron las fuentes que había fuera de la ciudad. No querías que el enemigo viniera y lo tuviera todo tan fácil. Así que quitaron las fuentes que había alrededor de la ciudad para que no tuvieran agua gratis. Repararon la parte del muro que estaba rota, añadieron más muro a la ciudad, fabricaron más armas. Sí, en sus gargantas había adoración a Dios, exaltación a Dios, pero la espada de 2 filos estaba en sus manos. Y es que al poner toda nuestra fe en Dios, eso no significa que no vayamos a la batalla sin preparación. Mucha gente se equivoca totalmente cuando piensan que vivir por fe significa que hay que esperar en Dios y no hacer nada.
Mucha gente piensa que pueden ir por la vida sin hacer planes, que no hace falta, incluso algunos dicen, para predicar no hace falta prepararse, es subir ahí y hablar en el Espíritu, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Hace falta preparación para la batalla que Dios nos llama a luchar. Creer que Dios luchará nuestras batallas significa que también nos preparamos a nosotros mismos para ser instrumentos escogidos en las manos de Dios. Lo voy a repetir, creer que Dios luchará nuestras batallas significa que nos preparamos a nosotros mismos para ser instrumentos en las manos de Dios para ganar esas batallas. Mucha gente dice, si Dios va a ganar la batalla, yo me siento en el sofá y espero, y ya está. No, Dios la va a ganar, pero Dios quiere usarte a ti como instrumento escogido en sus manos. Efesios 6, lo vimos ya el año pasado cuando vimos Efesios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir contra las asechanzas, las tácticas del diablo. El cristiano, como vimos la semana pasada, está en guerra. Hay enemigos con los que luchar, enemigos espirituales. Y hay que luchar esta batalla. Esta armadura involucra todo nuestro ser y la Iglesia de Dios debe estar preparada en estos dos aspectos, preparada para adorar a Dios y preparada también para las batallas de Dios, las batallas a las que Dios nos llama. Debemos contender por la fe, pero también debemos defender las doctrinas de la palabra. Tenemos que atacar el pecado y el error. Te pregunto, hijo de Dios, cristiano, ¿cómo está tu corazón de preparado para la batalla espiritual en la que estamos metidos, para la adoración a Dios? Debemos prepararnos para que Dios esté en medio nuestra. También prepararnos para que el enemigo no esté en medio nuestra. Prepararnos para que Dios esté aquí, pero prepararnos también para que el enemigo no llegue a estar aquí en medio nuestra. Primero, Dios está en medio de su pueblo y debe haber preparación. Dios está en medio de su pueblo en la preparación de su pueblo delante de Él. En segundo lugar, Dios está en medio de su pueblo en la dependencia del pueblo de Él. En la dependencia, dependemos de Dios. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo. Amparo significa protección y fortaleza, donde hallamos las fuerzas. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una persona que depende de Dios grita auxilio. Una persona que se cree que Él puede todo no va a gritar auxilio, se va a pensar que Él puede con todo. Pero una persona que reconoce, yo no puedo, Señor, grito auxilio. Y Dios es quien nos auxilia en nuestras tribulaciones. Si nos preparamos para recibirle, entonces Él viene y está con nosotros, en medio nuestra. Y al estar en medio nuestra podemos escondernos en Él, estar como Moisés allí escondido bajo la sombra del Omnipotente, en la roca. Podemos apoyarnos en el hombro de nuestro amado, como esa novia en el Cantar de los Cantares que dice, yo me apoyo en mi amado. Podemos estar como Juan en la última cena, recostado al lado de Jesús. Si Cristo está en medio nuestra, podemos y debemos estar completamente dependientes de Él, dependientes de Él. Dependemos de Él en cada circunstancia. En cada circunstancia, Ezequías y su pueblo tenían una total dependencia del Señor. Y eso requiere humillación. A nosotros nos gusta decir, como algunas iglesias en la Escritura han dicho, no tenemos necesidad de nada. Yo puedo con todo. Yo me valgo por mí mismo. Nadie me va a regalar nada, ni nadie me ha regalado nada. Nos gustan mucho esas frases que hablan de todo lo que hemos hecho nosotros. Pero el cristiano verdadero, el cristiano que se prepara su corazón, también depende de Dios, como estaban haciendo aquí Ezequías. Eso requería humillación. Leemos ahí de cilicio, eso habla de luto, de rasgar los vestidos, de luto, de ayuno, de oración, de dejar de confiar en nuestras fuerzas y confiar en las de Dios. Dependían de Dios en cada circunstancia, en lo bueno y en lo malo, en los gozos y en los problemas. Y leemos en 2 de Crónicas 32:8, después del discurso de ánimo que Ezequías dio, recordándoles la fortaleza de Dios y la debilidad del enemigo, dice ahí en 2 de Crónicas 32:8, que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cuando el enemigo provocó a Dios, aún así la gente estaba confiada en Dios. No dijeron palabra, como hemos leído ahí, no le contestaron porque estaban confiando en Dios. La ciudad estaba bajo asedio, iba a ser destruida, o eso parecía, pero estaban dependiendo en
Dios. Y aun cuando hemos leído que el enemigo envía todas estas cartas diciéndole, no tenéis nada que hacer, os voy a destruir, vais a caer todos, dice eso el enemigo, ¿qué hace Ezequías? ¿Se pone nervioso? ¿Se preocupa? Bueno, quizás sí se preocupó, pero ¿qué cogió las cartas? Y fue al templo y las puso delante de Dios en oración. Cogió esas cartas que le habían llegado de blasfemia, de problemas, de dificultades, de guerra y destrucción, y se las llevó delante de Dios y le dijo, Dios, mira lo que hacen los enemigos. Mira el versículo 14, me parece precioso. Segunda de Reyes 19:14. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué haces tú cuando recibes malas noticias? ¿Qué haces cuando recibes malas noticias? Cuando llega esa carta del médico que tanto temes, con el resultado de esa prueba, y te dice que hay malas noticias. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? Cuando llega esa carta quizá con un pago que no esperabas y que no puedes enfrentar. Cuando llega ese mensaje que alguien te envía sobre una muerte repentina, algo que no esperabas, algo que te destroza. ¿Qué haces con todas esas cosas? ¿Haces lo que hizo Ezequías? ¿Le llevas esas cartas al Señor? Y le dices, mira Señor, mira, Señor, tú eres mi única esperanza. Señor, confío en ti. No puedo confiar en los hombres, las circunstancias me abruman, pero Señor, confío en ti. O quizás lo lees y te entregas a la autocompasión. En vez de ir al Señor, vas a tus amigos. Ay, mira lo mal que estoy. Y vas a los que te pueden compadecer de ti. Y vas a aquellos que te pueden decir, ay, está todo bien, no va a pasar nada. Pero son palabras de hombres. Es a Dios al que debemos ir en primer lugar, siempre delante de Él. Y extender las cartas, extender nuestras preocupaciones. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Extiende sobre Él esto que ha llegado a tu vida. ¿Qué haces también cuando te encuentras en circunstancias injustas? Esta carta que había recibido Ezequías era injusta. No era verdad lo que decían, era mentira. ¿Qué haces cuando la gente dice mentiras sobre ti? Eso es algo que tenemos que pensar. Me acuerdo de la historia de una misionera china, hace unos siglos, se llamaba Isabel Kun, Isabel podríamos decirlo en español. Y esta mujer era una buena mujer cristiana que amaba al Señor. Antes de ir a China, como misionera, para hablar a la gente, hablar a los niños sobre Cristo, ella hizo un curso de preparación y después de este curso pues firmó una solicitud para poder ir de misionera a China. Y estaba esperando en la entrevista y la entrevistan y le dicen, mira, bueno, estamos contentos con tu entrevista, con el curso que has hecho, hemos pedido unas cartas de recomendación. Y todas eran buenas, excepto una de las cartas que dice que esta persona ha dicho que eres orgullosa, desobediente y problemática. Así que tendrás que esperar un poco antes de ir a China como misionera. Isabel no se lo podía creer. Dice, ¿cómo puede ser que alguien sea tan mala persona que me haga esto? No me lo puedo creer. Así que lo primero que hizo es escribirle a todas sus amigas y amigos diciéndoles lo indignada que estaba que alguien hubiera escrito eso tan feo sobre ella. Era totalmente injusto. Y todos los amigos le volvieron a escribir diciendo que eso era muy injusto, compadeciéndose de ella, simpatizando con ella. Pero un amigo, un buen amigo, le dijo, Isabel, estoy sorprendido por tu respuesta. Creo que si algo así me pasara a mí, espero que diría algo así. Si alguien hablara mal de mí, debería responder, amén. Y no has dicho ni la mitad de lo que hay en realidad. Al fin y al cabo, qué bien hay en nosotros. Piénsalo. ¿Qué dices tú cuando alguien te dice algo que quizás es injusto? ¿Esperamos defendernos y decir que eso es mentira o venimos al Señor? Y cuando venimos al Señor también nos damos cuenta de que quizá lo que han dicho no era ni la mitad de lo que hay en nuestro corazón. Y por supuesto, Isabel aprendió mucho sobre esto y fue una misionera después en China que el Señor utilizó grandemente en ese pueblo. Esa era la actitud correcta. ¿Cómo reaccionamos cuando pasa algo así con nosotros? ¿Buscamos auxilio en los demás? ¿O podemos decir,
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les decimos nuestro mensaje, lo que nos ha pasado a nuestros amigos solamente o familiares, o lo ponemos delante del Señor como hizo Ezequías. Ezequías fue allí, al Señor como su refugio, su amparo y fortaleza. No te quedes con tu carga tú solo, tú no la puedes llevar. Tampoco pienses que aquellos que te rodean son los que van a llevar tus cargas, no. Echa sobre Jehová tu carga, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dependemos de Él en todas las circunstancias, pero también, por supuesto, dependemos de Él en nuestras oraciones, porque la oración es eso, es depender de Dios. Vivimos en tiempos en los que se habla mucho de la independencia. La gente quiere ser independiente, los jóvenes quieren ser independientes de sus padres, me quiero independizar. Pero la actitud independiente nunca nos va a llevar a la oración. La actitud independiente en cuanto a los temas espirituales. Como cristianos estamos afligidos y necesitados, dice el Salmo 40. Aunque esté yo afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Él piensa en mí. Yo necesito muchas cosas, pero Él se acuerda de mí. Y tristemente, el pueblo de Judá al principio había no confiado en Dios, no había confiado en Dios. Habían intentado fiarse del enemigo, después habían intentado fiarse de Egipto, pero ahora estaban completamente confiados en Dios y por eso oraban a Dios. Y es que la oración nunca debe ser el plan B. Ay, yo voy a trabajar mucho, voy a hacerlo y si falla, pues oro. ¿Cuántas veces hacemos eso? Si todo va mal, sí, oramos. O incluso en la oración tenemos un plan B. Si la oración me falla, entonces voy a hacer lo otro. No, la oración es el único plan que Dios nos da. Dios obra a través de la oración y eso es el plan que Él nos da para poder superar las dificultades. Aunque dependamos solo de Dios en nuestras oraciones, no significa que no le pedimos a otros también que oren por nosotros. Aquí Ezequías le pide a Isaías, el profeta, ora por nosotros. Y así nosotros como pueblo de Dios podemos y debemos unos a otros decir, ora por mí en cuanto a esto. Os pedí oración por el viaje que hicimos a Cracovia y orasteis y el Señor obró a través de vuestras oraciones. Y aquí es muy especial porque en Judá estaba orando el rey, estaba orando los profetas y estaban orando los sacerdotes. Todos los líderes del pueblo estaban orando. Y eso nos hace ver que aquellos que Dios ha puesto con una responsabilidad en la iglesia tienen una gran responsabilidad de orar por la extensión del reino de Dios, pero también nos hace ver que estos tres oficios estaban orando, sacerdote, rey y profeta, y Cristo es aquel que es el gran sacerdote, el gran profeta y el gran rey, y Él está hoy orando. Sí, orando por nosotros. Cristo está hoy sentado a la diestra del trono, al lado de su Padre, y cuando nosotros oramos, Él ora por nosotros. Es como que Él coge nuestra oración, la hace suya y la presenta delante de su Padre. Eso es lo que hace Cristo. Como Rey y sacerdote y profeta, intercede por nosotros. Así que traigamos nuestras cargas a Dios, dependamos solo de Él, en las circunstancias y en las oraciones. Y Dios obrará. Y eso es lo que quiero ver al final. Dios está en medio de su pueblo, sí, y hay preparación, y hay dependencia, pero al final Dios interviene. Dios está en medio de su pueblo en su intervención por ellos. Cuando hay un pueblo que está preparado y que depende completamente de Él, Dios obra. Dios siempre interviene. ¿Qué es lo que pasó en esta historia? Pues si alguna vez estás en Londres, en el Museo Británico, un museo que es bastante famoso, te encontrarás ahí una piedra hexagonal bastante grande, una piedra así alta, de forma hexagonal, que encontraron en el Medio Oriente y vieron que tenía muchas inscripciones, que tenía grabado mucho, y cuando pudieron estudiar los lenguajes antiguos, leyeron que era una piedra de Nínive, la capital de Asiria. Así que comenzaron a estudiar todo lo que decía ahí y hablaba del rey Senaquerib. Fíjate, el mismo rey del que hablamos hoy, para que luego digan que la Biblia no es verdad, pues hablaba del rey Senaquerib, exactamente de las cosas que hemos leído. Hablaban de todas las conquistas del rey Senaquerib. Esta piedra la habían grabado los mismos asirios para cantar las alabanzas de su rey Senaquerib y todo lo que había conquistado. Y dice que el rey Senaquerib fue a Israel y a Judá y conquistó todas las ciudades fortificadas.
como dice la palabra de Dios. Y dice que llegó a Jerusalén y que fue a conquistar Jerusalén, como dice la palabra de Dios. Dice que tenía, lo describen así, al rey Ezequías enjaulado, que lo tenía enjaulado, que no podía escapar. Pero ¿sabéis qué? Se quedan ahí y no dicen nada más. ¿Qué es lo que pasó? No dicen nada más porque Asiria no ganó esta guerra. Asiria perdió esta guerra. Asiria no pudo conquistar Jerusalén, aunque tenían toda la fuerza, todo el poderío, todo el armamento, no conquistaron Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Pues mira en 2 de Reyes 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Dios obró. Estas personas, estos hombres que habían blasfemado a Dios, Dios trajo juicio. En el Salmo 46 dice ahí, bramaron las naciones, los reinos se peleaban, titubearon incluso en contra de Dios. Y dice, Dios obrará. Dio Dios su voz, derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está en medio de su pueblo, no va a ser conmovido. Dios los ayudará al clarear la mañana. Exactamente lo que ocurrió aquí. Se levantaron una mañana y el enemigo había desaparecido. Dice el Salmo 46, Dios hace cesar las guerras. Es eso lo que deseamos ahora en este tiempo que vemos la guerra de Ucrania. Pues Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice, estate quieto. Deja de intentar hacer tú, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es Dios el que ganó la victoria para su pueblo. Sí, un pueblo que se había preparado de verdad, preparado de corazón, preparado para adorar a Dios y preparado para luchar por Dios. También era un pueblo que dependía de Dios. Un pueblo que dependía totalmente de Dios en la peor de las circunstancias, en todas sus oraciones. Y cuando Dios ve un pueblo así, Dios dice, ahí voy yo a obrar, ahí voy yo a estar en medio. Dios está en medio de su pueblo. Te tengo que decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está Dios en medio de tu corazón? La Biblia dice que si conoces a Cristo, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, viene a vivir en tu corazón. ¿Conoces a Cristo? ¿Está Él viviendo como el centro de tu vida? ¿O quizá lo tienes allí apartado? Hay una habitación que sí que dejas al rey entrar, pero en el resto de la casa allí ya no, ¿no? Hay una habitación que la has hecho bonita, y de tu vida, aquí sí, los domingos sí, pero el resto de la semana ya es para mí. Hay una parte que sí que le dejas a Dios, pero lo demás, que Dios no me diga nada, lo demás es mío. Lo siento, pero el Rey de Reyes no funciona así. Quizá puedas hacer eso si el Rey de España viene a tu casa, le dejas una habitación bonita y el resto de la casa puede estar como tú quieras. Pero el Rey de Reyes, cuando viene a tu vida, viene a estar en toda tu vida. ¿Es así en tu vida? Me pregunto, ¿es así en mi vida? Espero que sea así. Vamos a orar.